de la vida y la muerte. Sabiduría del budismo tibetano. Con Salvador Cornejo. Capítulo 16. La base. Es importante saber que hay dos aspectos de nuestro ser que se revelan en el momento de la muerte: nuestra naturaleza absoluta y nuestra naturaleza relativa, cómo somos y cómo hemos sido en esta vida. En la muerte somos despojados de todos los componentes de nuestro cuerpo y mente, los cuales se desintegran. Cuando muere el cuerpo, los elementos sutiles y los sentidos se disuelven, y esto viene seguido por la muerte del aspecto ordinario de nuestra mente, con sus emociones negativas de ira, deseo e ignorancia. Al final no queda nada que oscurezca nuestra verdadera naturaleza, pues todo lo que en vida nubla la mente iluminada se ha desprendido, y lo que entonces se revela es la base primordial de nuestra naturaleza absoluta, que es como un cielo puro y despejado. El amanecer de la luminosidad base o luz clara en el momento de la muerte es la gran oportunidad de liberación, pero es esencial comprender en qué condiciones se da esta oportunidad. Seguramente, a todos nos gustaría identificar la muerte con el cielo o la iluminación, pero más importante que nuestro deseo es saber que el momento de la muerte solo ofrece una auténtica oportunidad de liberación si realmente hemos sido introducidos en la naturaleza de nuestra mente, en nuestra Rigpa, y solo si la hemos establecido y estabilizado por medio de la meditación y la hemos integrado en nuestra vida. La base de la mente ordinaria. Todas estas tendencias habituales, resultado de nuestro karma negativo, que han surgido de las tinieblas de la ignorancia, se almacenan en la base de la mente ordinaria. Del mismo modo, la base de la mente ordinaria nos impide penetrar en la naturaleza de nuestra mente, comparable al firmamento, aunque podamos tener alguna vislumbre de ella. Así pues, el propósito de toda nuestra práctica espiritual y la auténtica preparación para el momento de la muerte consiste en purificar ese obstáculo sutil e irlo debilitando y rompiendo gradualmente. Cuando lo ha roto por completo, nada se interpone entre usted y el estado de omnisciencia. El encuentro de madre e hija. Hay una manera de prepararse completamente para reconocer la aparición de la luminosidad base en el momento de la muerte, y es mediante el grado de meditación, la realización o consecución final de la práctica de Dzogchen. La duración de la iluminación base. Amanece la luminosidad base para un practicante. Dura tanto tiempo como pueda reposar sin distracción en el estado de la naturaleza de la mente. Para la mayoría de las personas, no obstante, no dura más que un chasquido con los dedos. Y para algunos, dicen los maestros, el tiempo que tarda en tomar una comida. La gran mayoría de las personas no reconocen en absoluto la luminosidad base y se sumen en un estado de inconsciencia que puede durar hasta 3 días y medio. Es entonces cuando la conciencia deja por fin el cuerpo. La muerte de un maestro. Un practicante realizado sigue morando en el reconocimiento de la naturaleza de la mente en el momento de la muerte y despierta en la luminosidad base cuando ésta se manifiesta. Incluso es posible que permanezca en ese estado durante varios días. Algunos practicantes y maestros mueren en la postura de meditación, sentados con la espalda recta, y otros en la postura del león dormido. Además de su perfecta serenidad, habrá otros signos que demuestren que está reposando en el estado de la luminosidad base. Todavía les quedan cierto brillo y color en la cara. La nariz no se vuelve afilada, la piel se conserva blanda y flexible, el cuerpo no se pone rígido. Se dice que los ojos mantienen un brillo suave y compasivo y aún queda algún calor en el corazón. Quienes lo rodean ponen gran cuidado en no tocar el cuerpo del maestro y guardan silencio hasta que haya salido de ese estado de meditación. Capítulo 17. El resplandor
intrínseco. Cuando surge la luminosidad base en el momento de la muerte, el practicante experimentado mantiene plena conciencia, se fusiona con ella y alcanza así la liberación. Pero si no logramos reconocer la luminosidad base, nos encontramos con el siguiente bardo, el bardo luminoso de Dharmata. La palabra sánscrita Dharmata, en tibetano Choknji, designa la naturaleza intrínseca de todas las cosas, la esencia de las cosas tal como son. Dharmata es la verdad desnuda e incondicionada, la naturaleza de la realidad, la verdadera naturaleza de la existencia fenoménica. Lo que tratamos aquí es algo fundamental para la cabal comprensión de la naturaleza de la mente y la naturaleza de todas las cosas. El fin del proceso de disolución y el amanecer de la luminosidad base han abierto una dimensión completamente nueva que ahora empieza a desplegarse. Una manera sencilla que se me ha ocurrido para explicarlo es compararlo con el paso de la noche al día. El surgimiento de la luminosidad base es como la claridad del cielo vacío justo antes del amanecer. Ahora el sol de Dharmata empieza a alzarse gradualmente en todo su esplendor e ilumina los contornos del terreno en todas direcciones. El resplandor natural de Rigpa se manifiesta espontáneamente como un fulgor de luz y energía. Como el sol que se alza en ese cielo vacío y despejado, las apariciones luminosas del bardo de Dharmata surgen del espacio de la luminosidad base, que todo lo abarca. El nombre que le damos a esta manifestación de sonido y luz y color es presencia espontánea, porque está siempre inherentemente presente en la extensión de la pureza primordial, que es su base. Lo que realmente ocurre aquí es un proceso de despliegue en el cual la mente y su naturaleza fundamental gradualmente se van haciendo más y más manifiestas. El bardo de Dharmata es una etapa de este proceso, pues es por medio de esa dimensión de luz y energía como la mente se despliega desde su estado más puro, la luminosidad base, hacia su manifestación como forma en el siguiente bardo, el bardo del devenir. El bardo de Dharmata tiene 4 fases, cada una de las cuales presenta una nueva oportunidad de liberación. Si no se aprovecha la oportunidad, a continuación se despliega la fase siguiente. En el bardo de Dharmata uno toma un cuerpo de luz. La primera fase de este bardo se despliega cuando el espacio se disuelve en luminosidad. De pronto se cobra conciencia de un mundo vibrante y fluido de sonido, luz y color. Todos los rasgos ordinarios de nuestro entorno conocido se han fundido en un paisaje de luz que lo inunda todo. Este paisaje es de un brillo claro y radiante, transparente y multicolor, no limitado por ningún tipo de dimensión ni dirección, trémulo y en movimiento constante. Permítame insistir de nuevo en que solo un practicante de Togal estará preparado para hacer este decisivo reconocimiento, que estas radiantes manifestaciones de luz no tienen una existencia separada de la naturaleza de la mente. Unión, las deidades. Cuando no se reconoce esto como la manifestación espontánea de Rigpa, los rayos y los colores empiezan a integrarse y a cuajar en puntos o esferas de luz de distinto tamaño, llamadas tikle. Dentro de ellas aparecen los mandalas de las deidades pacíficas y airadas, como enormes concentraciones esféricas de luz que parecen ocupar la totalidad del espacio. La luminosidad se disuelve en unión. En la primera ocasión no se reconoce la luminosidad base, la base de la naturaleza de la mente. Si se hubiera reconocido, se habría alcanzado la liberación.
En la segunda se manifiesta la naturaleza enérgica de la naturaleza de la mente, con lo que se presenta una segunda oportunidad de liberación. Si tampoco se reconoce, las emociones negativas que surgen empiezan a solidificarse en forma de diversas percepciones falsas, que juntas crean los reinos ilusorios que denominamos samsara y que nos aprisionan en el ciclo de nacimiento y muerte. La totalidad de la práctica espiritual, pues, va dedicada a invertir directamente en lo que yo llamaría este desarrollo de la ignorancia, a fin de descrear y desolidificar esas falsas percepciones interrelacionadas e interdependientes que nos han hecho quedar atrapados en la realidad ilusoria de nuestra propia invención. Bueno, Salvador. Buenas tardes, Roberto. Muy buenas. Hoy tenemos un nuevo episodio. Aquí tenemos 2 episodios más del libro de la sección de la vida y la muerte, sabiduría del budismo tibetano, que está, para nuestros oyentes, refrescamos memoria, basada en el libro tibetano de la vida y la muerte de Sogyal Rinpoche. Estos 2 capítulos son 2 capítulos que, bueno, se define y describe un poco esa fase del momento del tránsito, ¿no? Que son los capítulos 16-17, que hoy comenzamos la tercera parte del libro, ¿verdad? Sí, hemos comenzado la tercera parte del libro. Capítulo 16, titulado El resplandor intrínseco. El 17, y la 16 es la base, ¿verdad? Sí, la base. Bueno, en estos capítulos todo el budismo está muy enfocado, ¿no?, en el desarrollo espiritual, donde tiene una metodología. Y aquí se centra mucho en las fases de la muerte, ¿no?, en donde empieza a explicar que cuando llega a ese momento del tránsito, empieza a explicar cómo primero se descomponen las partes más densas, que empieza por el cuerpo, luego hay una fase interna en donde se disuelven algunas partes de la mente, ¿no?, y luego llegan a un nivel más profundo en donde se disuelven las capas más sutiles de la mente, y que cuando esas capas sutiles están disueltas, tan acabada, digamos, es cuando se presenta la verdadera naturaleza del ser humano, ¿no?, que el budismo llama Rigpa, o la naturaleza superior de la mente. Y que esa fase también en donde se presenta la naturaleza superior de la mente, que hace una comparativa de la noche y el día, ¿no? Es como si pasásemos de la noche, ¿no?, de las partes más densas, en donde las emociones negativas, la ira, el miedo, pasamos a la parte más luminosa del ser humano, su alma, o la naturaleza superior de la mente, ¿no? Es como pasar de la noche a la luz. Y aquí Sogyal Rinpoche describe esa naturaleza como un cielo abierto, desnudo, limpio, lleno de energía, de poder y de todo tipo de manifestación que normalmente las personas no reconocen porque no están familiarizados con la meditación, con las prácticas profundas de meditación para alcanzar la liberación, ¿no? Hay que comentar a nuestros oyentes que algunos nos estén escuchando por primera vez la sección, pues también decir que, ya como decimos, vamos por la tercera parte del libro, hasta el punto que estamos es ese momento preciso que es el tránsito, ¿verdad? Sí. En la muerte, porque también en los capítulos anteriores, en las 2 partes anteriores del libro, que hoy comenzamos la tercera, como decimos, pues nos hablaban tanto de los hábitos, las costumbres de esta tradición budista en cuanto a la meditación, también la preparación para la muerte, ¿verdad? Algo así brevemente que nos pueda decir para los oyentes, que ha sido el recorrido hasta el día de hoy. Bueno, pues ha hablado de muchas cosas, ¿no? Habla de la ley de la impermanencia, habla de la tendencia de la mente, ¿no?, de que hay una tendencia, de que cada acción genera un resultado, y esto ellos le llaman el karma, ¿no?, de que los seres vivimos en ese ciclo de reencarnaciones, ¿no?, digamos, esclavo un poco de nuestra ignorancia, y que es la ignorancia, la falta de comprensión, la que nos mantiene atados en este ciclo de reencarnaciones, ¿no?, en donde el budismo se enfoca mucho en alcanzar esa liberación. Habla de las 4 fases de la existencia: el bardo natural de esta vida, que es el tiempo que tenemos de vida, y el bardo, las 2 fases que hay en la muerte, luego el bardo de devenir, que es el donde entramos en el próximo capítulo, el capítulo 18. Pues sí, este es nuestro episodio número 9. Los 8 anteriores pues pueden escucharlo, y que han sido los 15 capítulos de este libro, en los cuales pues hemos estado leyendo fragmentos y comentándolo y viendo la carga potente que tiene este libro, ¿verdad, Salvador?, en cuanto a poder captar nosotros esta tradición milenaria que es la tradición budista tibetana.
Pues sí, la verdad es que es una enseñanza muy profunda, en donde no se valora mucho, no se conoce mucho, pero que ofrece algo muy valioso, ¿no? Como es poder despertar, ¿no? Poder realizar nuestro potencial divino que está latente en nosotros y que normalmente no lo podemos despertar y no lo usamos porque no tenemos métodos y prácticas profundas para acceder a esos niveles profundos, ¿no? En donde en nuestra cultura hay mucho miedo a la muerte y poco conocimiento, y esta cultura trata a la muerte como una cosa más, ¿no? Como un punto y seguido, que si conoces bien las fases y sabes aprovechar ese momento te lo presenta como una gran oportunidad, incluso disfrutable, ¿no? Y que normalmente nos acercamos a ese momento con miedo en la mayoría de las ocasiones, no sabiendo bien qué pasa, quizá tampoco porque no hemos cultivado, ¿no?, un camino espiritual a lo largo de nuestra vida, pero que realmente es una gran oportunidad que tiene una fase de despliegue, un orden, en todas las personas se desarrolla de la misma manera, y que si uno tiene un mínimo conocimiento y un mínimo de práctica puede aprovechar como una gran oportunidad para alcanzar la iluminación o la liberación, ¿no?, que tan anhelada es para el ser humano, poder ascender a otros estados de conciencia y poder liberarnos de este ciclo de nacimiento y muerte que consideran ellos el samsara y está asociado al sufrimiento. Y respecto a estos dos últimos capítulos, Salvador, ¿cuáles han sido para ti, digamos, la esencia de ambos? Porque hoy tenemos una sección un poquito más corta, el episodio de hoy, tanto del capítulo de la base como el del resplendor intrínseco que le sacas. Son dos capítulos que son muy parecidos. En donde una de las cosas que más me sorprende es el conocimiento que tienen algunas culturas sobre este proceso de la muerte, ¿no? En donde hay fases, en donde esas fases están ordenadas, en donde en todos los seres humanos se repiten las mismas fases, pero que unos los viven de forma muy inconsciente, porque explica de una forma muy clara que esa potencialidad divina, que ellos llaman la naturaleza de la mente, a todos se nos revela en el momento de la muerte, puesto que nos despojamos del cuerpo y de la mente, pero que si no estamos preparados no las reconocemos, y que en algunos casos eso dura un segundo y en otros casos pues dura 20 minutos y en otros casos hasta varios días, ¿no? Hay un título que se llama La muerte de un maestro, donde hay varias páginas que habla de cómo muere un maestro, ¿no? Y de que algunos maestros entran en esos estados de meditación y cuando llegan a esa fase de la luminosidad base se centran en ello, las reconocen y el cuerpo permanece sin prestar síntomas de que la persona está muerta, ¿no? Lleva varios días, incluso algunos maestros se tiran meses en ese estado y el cuerpo no se desintegra, no se descompone, no entra como normalmente, no huele, y eso son síntomas y reflejos de que esa persona está en meditación, está en esa fase y está alcanzando esa iluminación. Y es muy sorprendente, ¿no?, de esa gran oportunidad y de poder ver ese momento del tránsito como una gran oportunidad en donde si estamos preparados pues mejor que si no lo estamos, y no enfrentarnos a ese momento con miedo, ¿no?, y con duda y con inseguridad, como en muchos casos ocurre, ¿no? Entonces estos dos capítulos describen muy bien esa fase interna en donde la naturaleza luminosa de la luminosa base se presenta y podemos reconocerla, ¿no? Pues Salvador, gracias por un nuevo episodio de la sección de la vida y la muerte, sabiduría del budismo tibetano, basada en el libro de Sogyal Rinpoche, el libro tibetano de la vida y la muerte. Bueno, pues hasta el próximo viernes, que en este caso son dentro de 2 viernes, una sección quincenal, ¿no? Bueno, hay veces que la hacemos sí, cada semana. Así la hacemos cuando podemos. Bueno, pues lo dicho, volveremos con los siguientes 2 capítulos de este libro y continuamos aquí en el Enlazador de Mundos. Pues nada, muchas gracias. Nos veremos próximamente. Un abrazo, Salvador. Un abrazo. No te vayas lejos.